Muy buenos días y bendiciones para todos. Día de congregarse, día de agradar al Señor, día de compartir la familia de la fe. De lunes a sábado cada uno está en sus asuntos, trabajo, familia, colegio, estudio, etcétera. Y este es el día que hizo el Señor. Amén. Muy bien. Mari, ¿nos ayuda por favor con el PowerPoint? ¿Cuántos han pensado en estos días que Dios está tratando de decirnos con las cosas que está viviendo todo el planeta? ¿Cuántos han meditado realmente que hay cosas de las que han estado sucediendo difíciles, duras, que dice, caramba, ¿será que Dios tiene mensaje concreto aquí en todo esto? ¿Será que Dios está hablando de manera directa? ¿Será que hay mensaje para mí en lo personal? ¿Hay mensaje para la humanidad? ¿Sí? Y ese título queda a la expectativa y abierto. Dios está tratando de decirnos, porque seguramente habrá cosas que nos está diciendo que no son las mismas para todos, ¿cierto? Porque Dios es muy preciso, porque Dios es muy concreto, porque Dios es sí y amén. Y en lo personal hay cosas que todos y cada uno de nosotros sabemos que van precisamente dentro del contexto general que estamos viviendo. Hay cosas muy particulares y muy personales. ¿Qué está tratando de decirnos? ¿Qué será lo que me quiere decir a mí en todo lo que yo estoy viviendo? El mundo está realmente atribulado, nervioso, confuso. El mundo está inclusive corriendo, pero no sabe ni para dónde. Veíamos en las imágenes esas del terremoto en México que en el justo momento del movimiento, la gente salía, a pesar de que están entrenados en el asunto, a pesar de que han hecho simulacros muy buenos, a pesar de que han desarrollado una cultura de prevención, el propio momento de vivir eso, a todo el mundo le mueve el piso, literalmente, se los movió, ¿verdad? Y se los movió, obviamente, en el sentido de que ese instante o esos segundos en los cuales está temblando la tierra, la gente muchas veces no sabía para dónde correr. Si vieron imágenes de esas en las noticias, ¿no? Corrían para adentro, corrían para afuera, corrían para arriba, corrían para abajo. Algunos inclusive hacían cosas que no deberían hacer, como ir a buscar a sus amigos, a sus compañeros, a su gente, para socorrerlos y todo esto, y eso inclusive hasta incrementaba la desgracia. Ya no era un desaparecido, el amigo que estaba ya atrapado, sino el que fue a buscar. Y tanto que se les han dicho en esos momentos que es asunto de seguir las instrucciones. No se pueden regresar atrás. Cosas como esas realmente se han vivido. ¿Y qué decir con los huracanes? Estuve viendo algunas imágenes del huracán María en Puerto Rico. Hay puntos de la isla donde el agua llegó hasta el techo. Eso es calamidad total. Cuando el agua le llega al techo a una vivienda, todo el interior se perdió. Muebles y enseres, electrodomésticos, lo que tenías guardado en la despensa, el carro igualmente se le subió el agua por todos lados y todo se perdió. Y comentábamos esta mañana en la oración de la mañana con Norita, cómo había gentes que ya con el agua un poquito más abajo, tal vez medio metro, estaban reacios a irse a albergue porque era la instrucción que daban las autoridades, pero ellos no querían, ¿sí? Porque estaban cuidando su casita, estaban cuidando sus cosas. Pero nos hacíamos la pregunta, ¿y qué están cuidando? Ahí todo se perdió, ¿sí? Pero como es la naturaleza humana con el asunto de sus pertenencias, ¿verdad? Que después se las roban, que después lo dejan sin nada. ¿Realmente esa expresión vale ahí? Después de todo lo que ha pasado. Entonces, siguiente por favor. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios hablaba casi que exclusivamente por bocas de sus siervos, los profetas, dice la Escritura, ¿verdad?
En Hebreos 1:1 nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, es decir, en los de antes, porque ahí se escribe ya en el Nuevo Testamento de Hebreos, en otro tiempo a los padres, a los patriarcas, por los profetas. Simplemente para ponernos en el contexto de que definitivamente Dios ha hablado en todos los tiempos. Simplemente que antes era exclusivamente o casi que exclusivamente por los profetas. Pero en este tiempo, en el cual ya estamos en el Nuevo Testamento, ya estamos sobre la gracia, ya estamos con Jesús en nuestro corazón, ya tenemos la palabra escrita, tenemos realmente, ¿verdad?, un muy amplio abanico a través del cual Dios nos habla. Necesitamos estar atentos. Pero este asunto de hablar y de escuchar y de la comunicación, avanzamos, María, es bastante complicado, ¿verdad? Es un asunto que todos lo sabemos, lo manejamos todo el día, lo utilizamos todo el día, pero ¿qué tan eficaces somos? Y ahorita estoy hablando, para entrar más en materia, de nuestra comunicación diaria, de nuestro hablar y escuchar. Escuchar está de primero, en esa gráfica. Recibir un mensaje. Hablar, emitir un mensaje en términos muy sencillos, pero directos. Hay un mensaje que dar, hay algo que decir y, por supuesto, alguien lo recibe, alguien lo toma, alguien dice, entendí, alguien dice, esto es mío. Y encontré algo bien interesante de una educadora. Yo no sé si los que son educadores aquí han consultado alguna vez a esta señora. Es de Medellín, actualmente vive, tiene 90 años. Ella habla de escuchar y hablar, y en ese orden, bien interesante, escuchar con todo nuestro ser. Ella da unos tips para una buena comunicación. Pero fíjense que esos tips, ustedes van a ver todo lo que está ahí, casi que todo es de escuchar. Primero, repito, escuchar con todo nuestro ser, estar atentos, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra atención. Segundo, no desesperarse buscando qué decir, simplemente escuche. Porque en muchas conversaciones nosotros estamos, ¿verdad?, interpelando y a veces metiendo la cuchareta, con lo que eso significa. Estamos tal vez trastornando el mensaje que nos están transmitiendo. Viene luego alentar la conversación con pequeñas frases. ¿Sí? De repente comentarios útiles. Ah, interesante. Oh, no sabía. Por ejemplo. Luego dice, desarrolla sensibilidad para comprender lo que está detrás de las palabras de quien habla. Hay muchos comunicadores que a esto le llaman el espíritu del lenguaje, el espíritu de la comunicación, que es lo que ahí está contenido. Y para eso se necesita un lenguaje asertivo, porque muchas veces decimos cosas que no están tan directamente expresadas a como la habíamos concebido, ¿verdad? En el concepto que estamos trabajando. A veces nos cuesta trabajo, a veces inclusive nos expresamos mal, no a propósito, pero ¿sí? Entonces esa parte es bien interesante, cómo lograr ser sensibles ante el espíritu del lenguaje o de lo que nos quieren manifestar. Siguiente punto, escuchar sin juzgar. Y el último punto que esta señora menciona habla de actitud calmada al escuchar. Porque muchas veces estamos recibiendo un mensaje que lleva cierto contenido y enseguida nos estamos poniendo como, ya no salimos de nuestras casillas, ¿verdad? Y ya esto, oiga, y apenas le están diciendo la primera parte del mensaje, ¿sí? Entonces, bien interesante. Quise traerlo y compartirlo para que tengamos, humanamente hablando, unos buenos tips de comunicación y donde esa señora, repito, con toda su experiencia y su conocimiento, en esos tips está hablando de escuchar y hablar. Y fíjense que hablar es poquito, dice ahí, con pequeñas frasecitas. Casi que todo el resto está hablando de escuchar. ¿Sí? Esa parte, por cierto, mi esposa lo tiene bien desarrollada. ¿Cierto, mi negra? Si la vieran en su consultorio, escuchando a cada persona con paciencia. Y si eso es una habilidad que Dios le dio. Seguimos, María. Entonces,
nos ponemos realmente en el escenario que está viviendo el planeta Tierra en este tiempo. Esas son algunas de las cosas que realmente hoy nos están afectando, directa o indirectamente. ¿Sí? Terremotos impresionantes. Ayer México tuvo otro, ¿verdad? Dentro de todas las réplicas, no sé cuántas que ha tenido, a 90, es una locura. Fíjense que en estos días, al día siguiente del terremoto, nos comunicamos con unos amigos mexicanos, colegas, y uno de ellos me decía, una cosa es ver las noticias y una cosa es lo que yo te diga y otra cosa es vivirlo acá. Dice, esto fue la locura, esto es el acabose, esto es indescriptible lo que está viviendo México. Porque es que estamos aquí, pensamos que el mundo se está acabando con una cosa de tal magnitud y de tales proporciones. Dice, esto es una locura, la ciudad es un caos. No hay transporte porque quedaron muchos escombros y carros atrapados, no hay electricidad en muchas partes de la ciudad. Mejor dicho, todo lo que él me decía en ese momento, yo simplemente escuche, porque dice, él nos está diciendo, vivirlo es realmente una locura y eso es lo que está viviendo México. Lo de los grandes huracanes, que prácticamente en la historia nunca se habían visto tantos, tan seguidos y de tal intensidad, y tomando lugares muy distantes. O sea, una cosa es hablar de las Antillas Menores, en el oriente del Mar Caribe, y otra cosa es hasta en el Pacífico mexicano, son miles de kilómetros, tal vez serían unos 3.000 kilómetros. Ahorita está, ¿cómo se llama el de la L? Lee, ese es el que está en el Pacífico mexicano, ¿verdad? Del Pacífico. Entonces fíjense ustedes cuál diferencia tan impresionante. Bueno, ¿y qué está pasando? Que Puerto Rico, que Estados Unidos, que las demás Antillas Menores, etcétera. Amenazas de guerra. Sabemos, por supuesto, que Corea del Norte está en una actitud en la cual ellos están diciendo, miren, no más me pellizcan para que vean ustedes. Está en esa actitud, ¿verdad? Está muy claro. Ellos no más quieren que los miren malucos, así de sencillo, para ellos como que irse a la guerra. Y ya está diciendo que el presidente de Estados Unidos, con lo especial que es, prácticamente los está instando a la guerra, ¿sí? Como si fuera problema de aquel señor, ¿verdad? Y la Escritura dice, ahorita vamos a ver que se levantará nación contra nación. Viendo lo que está sucediendo en estos tiempos, y de veras que nos interesa porque nuestro país en la parte política está realmente pasando un momento crucial y algunos de nosotros pensamos que tal vez lo que viva, por ejemplo, Venezuela, lo que viva Cuba, lo que viva en otras partes, no nos afecta. Y eso es un error. Pensemos, por ejemplo, que nuestra libertad a principios del siglo XIX vino por una gran influencia por la Declaración de los Derechos Humanos de Francia del siglo XVIII. Esa fue una influencia positiva. ¿Sí? Nariño vino y tradujo los derechos del hombre, se los trajo para Colombia, empezó a hablarle a la gente de que había unos derechos fundamentales que no se estaban respetando en la vivencia de ser una colonia de otro país, en este caso de España. Entonces, ese es un ejemplo para que recordemos cómo fueron los albores de nuestra independencia. Igual sucede en estos tiempos con cosas negativas como las que están rodeándonos. Y esto no es solo en nuestro país y el vecindario. Revisando algunas otras situaciones, el pastor nos estaba comentando la vez pasada, Quebec, que es una provincia canadiense, está buscando hace muchos años cómo independizarse, porque ellos prácticamente son como un enclave, un país dentro de otro. Tienen su propia cultura, su propia lengua, el francés, tienen una serie de costumbres diferentes al resto de Canadá y que todo ese territorio era, ¿cómo se llama?, colonia británica y un francesito ahí metido en la mitad. ¿Sí? Groenlandia, la mayor isla del mundo, para hablar de otro ejemplo, está buscando cómo se independiza de Dinamarca. Y están viendo a ver, y que un referendo, y están viendo a ver cómo hacen. ¿Sí? Hay cosas que están pasando en el mundo. Se está estremeciendo, dice, nación contra nación. Crimea, una península chiquitica por allá en el centro de Asia, está viendo cómo se independiza de Ucrania, pero eso lo quieren aprovechar los rusos. Porque dentro de su país hay prorrusos, se quieren salir de la dependencia de
de Ucrania, pero precisamente para convertirse en rusos. Y eso tiene al país pequeñito, una peninsulita que es como la cuarta parte de La Guajira, pero que está en un punto estratégico, los tiene en un caos político porque la gente no sabe. ¿Sí? Los catalanes recientemente en España, ¿sí? Van a tener precisamente un referendo para decidir, donde toda España obviamente pone el grito en el cielo, porque Cataluña es una de las regiones más ricas, más prósperas, más desarrolladas, y obviamente eso le restaría a España. En fin, si nosotros vemos, ¿verdad?, casi que en el ancho mundo hay situaciones de estas. Escocia está hace rato viendo cómo se logra independizar del Reino Unido, ¿sí? Y hay gente dentro del mismo país a favor, otros en contra, y hay opciones que un Estado libre asociado, algo parecido a Puerto Rico con Estados Unidos, o una independencia total, o mantenerse dentro del reino. Entonces vemos que realmente estamos viviendo un tiempo en el cual hay mensajes detrás de todo esto. ¿Cuántos están conmigo? Y sobre todo mensajes de parte de Dios. Avanzamos, María. Vamos a leer esta escritura en Job 33, 14 al 18. Esa es en versión Reina Valera. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Cuántos saben que Dios aconseja? Y aconseja bien. Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón su soberbia. Es que yo me las sé todas, ¿verdad? Yo no necesito que nadie me diga. Y está casi que evadiendo el consejo o mensaje de Dios. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. El fin último del mensaje en esa escritura es precisamente detener que alguien se pierda, rescatarlo por el consejo de Dios. Y la escritura esta habla de que son una o dos maneras, ¿sí? Hace parte del Antiguo Testamento, correcto, pero finalmente nos está hablando de lo que está diciendo. Pero lo triste de toda de toda esta escritura es que dice, pero el hombre no entiende. ¿Sí? Porque es que yo no sé si es que necesitamos de repente para algunas cosas que nos aparezca un letrero ahí sobre las nubes, ¿verdad? Que te lo diga literalmente. ¿Sí? Es posible que quisiéramos eso. Avanzamos, Mari. Y entonces extracto específicamente el 14. Dios habla de muchas maneras. Ojo, estábamos viendo la misma, pero en versión Reina Valera, y ahorita en Dios habla hoy. Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces ha pasado? Y es posible que pase más de lo que nosotros pensamos. ¿Sí? Con cierta frecuencia dice nuestro amigo Edgar Weiss, que él que es un evangelista, hablan las piedras, ¿cierto? ¿Sí? Puso a la burra de Balaam, ¿sí? Oye, ¿cómo no hablar en las formas tradicionales? ¿Sí? En su palabra, a tu corazón, en lo que está sucediendo, en las cosas que estás viviendo. Dios está hablando, pero dice, pero no nos damos cuenta. Esto es un llamado de atención para nosotros porque realmente la Escritura nos lo está no solo advirtiendo, nos lo está haciendo ver. No nos damos cuenta. Interesante ver en una historia que algún día nos comentó un amigo médico, colega, bastante cercanos. Él y su esposa empezaron a tener en algún tiempo ciertos problemas con su hijo mayor que estaba en la universidad, empezando su universidad. ¿Y cuántos estuvieron en la universidad que ya pasaron? A ver, levanten la mano. Primer semestre, segundo semestre. Ok, bueno. ¿Cuántos son estudiantes universitarios? A ver, levanten la mano. Ok, actuales. Ok. ¿Y cuántos saben que cuando uno está en la universidad, con el conocimiento que uno está adquiriendo, con ese caminar inicial, uno se cree
como diría el pastor Iván, el chacho de la película. ¿Cierto? Yo sí sé, mira y tal, mira lo que dicen los libros, mira todo el conocimiento que dicen las cosas. Sí, uno se cree ya lo máximo y que uno no necesita más nadie. Bueno, esa situación empezaron a tener esta pareja de amigos y su hijo, ellos empezaron a manejarlo con ciertas estrategias para que el muchachito pues estuviera caminando bien, evitarle problemas en la vida, ¿sí? Que se les pichara la llanta del carro de su caminar en la vida. En fin, los papás dándoles consejos y el muchachito nada que entendía. Y de repente adoptaban conductas más fuertes y todavía tampoco entendía el muchachito en la universidad. Está en lo máximo y yo soy el todopoderoso. Entonces, en algún momento el papá dice, bueno, vamos a tener que buscar otra estrategia. Entonces, su mesada se la redujo al mínimo. ¿Sí? Prácticamente le dejó nomás para los pasajes. ¿Ya? No le quedaba ni para tomarse una gaseosa en la cafetería de la universidad, ni para comprarse un chocolate, se la redujo al mínimo. Papi, ¿qué está pasando? ¿Y aquí qué? Mijo, eso es lo que hay. Aprovéchalo y administralo. Bueno, esa situación duró un buen tiempo, ¿sí? Él empezó a darse cuenta, el muchacho, que la situación no estaba, desde el punto de vista económico, como el papá le quería hacer ver en esa situación de su mesada. Y empezó a cambiar. Empezó a cambiar el muchacho, ya no tenía plata para salir a parrandear, por ejemplo. ¿Sí? Ya no tenía plata para inventar cosas y no es que fuera malo en el sentido de alcohol y drogas, no, tampoco era tan extremo, pero sí estaba cayendo en ciertas situaciones que podían ser de riesgo. Y algún buen día el muchacho le dice a papá, papi, entendí. Algún buen día le dijo, papi, entendí. Cuando le dijo eso, ya los papás habían empezado a ver ciertos cambios buenos para él y ciertas cosas interesantes a través de esa estrechez de su mesada. ¿Sí? Y el muchacho, muy inteligente por cierto, papi, entendí. ¿Sí? Poco a poco el papá empezó otra vez progresivamente a recuperarle su mesada anterior, pero él entendió que lo que el papá le estaba queriendo decir era para su bien, lo que el papá estaba tratando de decirle en tantos mensajes y muy directos, él no lo había querido entender hasta que al fin llegó, ¿verdad? Entonces, es posible que a nosotros nos pase como papá Dios cuando nos está aconsejando. ¿Y cuántas de esas nosotros no queremos oír, verdad? No queremos escuchar, no queremos... inclusive nos damos cuenta que es bueno, pero es que a mi manera, ¿verdad? A mi manera es bueno. Avanzamos, María. Vamos a leer una escritura bastante completa en Lucas 21, del 7 al 19. Y ahí mismo después del 25 al 28. Tiene como título ahí en la Biblia, que sabemos que no es palabra de Dios, pero que nos orientan los títulos, señales antes del fin. Del 7 al 19 entonces dice, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. No lo está negando, no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Diga conmigo, oportunidad. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa.
Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y ahora saltamos al 25. Entonces, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Entonces, se está anunciando lo que va a pasar. De lo que menos se dice ahí es de la exactitud del tiempo que a uno le gustaría saber, ¿verdad? En 1 año, en 3 años, en 10 años. Había esos rumores de que ayer se iba a acabar el mundo, ¿verdad? Y quién sabe, más de uno habrá hecho cosas, ¿verdad? Inclusive en contra de sí mismo. Pero bueno, recuerdo también que nosotros eso fue como en el año 98, nos visitó un predicador de Centroamérica que había sido guerrillero, y el tipo tenía una serie de estudios bien interesantes acerca de los últimos tiempos, acerca de cómo iba a pasar. A mí me impactó mucho un detalle de algunos de sus mensajes que dijo, y el fin del mundo va a ser en el 2006. Repito, eso fue año 98. Y decía, miércoles, nos faltan 8 años. Ya, si nosotros le creyéramos, ¿verdad? Porque ¿qué dice la Escritura? El día ni la hora nadie sabe, pero él lo dijo con tanta propiedad porque dice que había hecho unos estudios bíblicos, unos estudios científicos, unos estudios históricos, y había llegado a esa conclusión. A mí nunca, la verdad, que se me olvidó, porque en el 2006 Cartagena vivió los famosos Juegos Centroamericanos y el Caribe, y yo participé de esa organización, y es que está que se acaba el mundo en mitad de los Juegos. Bueno, finalmente vamos en 2017, ¿verdad? Estamos corroborando que realmente el día y la hora nadie sabe. ¿De qué va a suceder? Sí, señor, la Biblia lo dice. La Escritura es determinante, pero no nos podemos dejar engañar, ¿verdad? De que es en tal fecha o en determinada forma. Inclusive hay muchas cosas que dice ahí, que el bramido del mar, que los cielos le va a pasar tal cosa, que la tierra se estremecerá. Correcto. Avanzamos, María. Entonces, dentro de la escritura que hemos leído, yo he tomado 7 puntos bien interesantes para nosotros tener en este tiempo, y que yo he sentido que el Señor nos está hablando, ¿sí? Independientemente de que a cada uno en lo personal le esté hablando en su momento, en su circunstancia, en lo que sea que esté pasando, pero hay un asunto que es general. Y lo primero que dice la Escritura en Lucas 21, 19, que leímos: manténganse firmes para poder salvarse. ¿Sí? No es cuestión de salir corriendo despavoridos como la gente en los terremotos, o bueno, ya estamos haciendo ilustraciones acerca de esas. Manténganse firmes. ¿Cuál es la roca de nuestra vida? Es Cristo, ¿verdad? Es nuestra roca eterna, y realmente firmes sobre esa roca no seremos conmovidos, ¿sí? Ahora, sabemos que por supuesto eso es una comparación, ¿verdad? Porque esa roca está ¿dónde? Aquí adentro en mi corazón, ¿verdad? Y ahí es mi firmeza. Esa es versión Dios habla hoy. La que leí, gracias Norita por preguntar, la que leí en forma completa es versión Reina Valera. Pero los 7 puntos que voy a sacar los voy a mencionar en Dios habla hoy, que tiene un lenguaje que realmente nos ayuda a captar mejor ese mensaje. Siguiente, por favor. Y Lucas 21:36 nos habla a estar preparados
en la oración. Dice, estén ustedes preparados orando en todo tiempo para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder. Y fíjense que ya tiene la solución, para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. Porque será, por supuesto, la parte más adelante de todo esto que se está viviendo en estos tiempos. La oración verdadera es un estilo de vida, no un recurso de emergencia. En muchas ocasiones es un recurso de emergencia, ¿verdad? Por asuntos de enfermedad, por asuntos de estrechez económica, por asuntos de problemas de trabajo, problemas familiar. Vamos a orar. Qué bueno que lo hacemos. Esa es la conducta correcta. ¿Sí? En asuntos de emergencia, el primer botón de emergencia que debemos tocar es ¿cuál? Allá arriba, ¿verdad, Señor? Vamos a ponernos en tus manos, Señor, tú estás en control. Y, Señor, por supuesto que Él hará. Pero preparados en la oración es en todo tiempo. ¿Sí? Orad sin cesar. Cuando estamos bien, démosle gracias. ¿Sí? Cuando de pronto estamos así con una disyuntiva, Señor, dame orientación, dame luces hacia dónde tomo. Correcto. Y esa oración es la que hoy por hoy se convierte, fíjense ustedes, en el WhatsApp del Señor. ¿Cuántos están conmigo? Ya Moisés se estaba riendo por allá. El WhatsApp del Señor. Vale la pena hacernos una pregunta. ¿Qué nos pasa cuando el WhatsApp lo tenemos desactivado? Por la causa que sea. Que no tengo datos, que no pagué, que se me dañó el teléfono. ¿Cómo nos ponemos? Uy, estamos, y más de uno sale corriendo, ¿verdad? Como que, yo el otro día que tuve el teléfono malo por algunos días mientras me lo arreglaban, le tenía que estar diciendo a Maruti, infórmamele por favor a fulano tal cosa y mándamele un mensaje a tal otro tal cosa por asuntos de trabajo, ¿sí? Y hasta para los cumpleaños, méteme ahí, di que yo también felicito. ¿Ah? ¿Qué tal eso? ¿Cómo sería nuestra vida espiritual sin el WhatsApp del Señor? Y el WhatsApp es la oración. Amén. De ida y de venida. Tú mandas mensajes y Él contesta. ¿Sí? Él manda mensajes, yo también le digo amén y yo también le digo gracias. O a veces no entiendo, bueno, Señor, muéstrame cómo es la cosa. Pero realmente esa oración es en este tiempo la forma de comunicarnos directamente. Y digo WhatsApp porque realmente hace maravillas hoy en día, ¿verdad? Avanzamos, Maricris. Punto 3 de lo que está contenido en toda esta escritura. Lucas 21:8. Jesús contestó, tengan cuidado para no dejarse engañar, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí, dirán yo soy, y ahora es el tiempo, pero ustedes no lo siguen. Como en medio de todo el caos, como en medio de toda la incertidumbre, realmente se está armando un caldo propicio para que de repente algún avivato se levante diciendo es que yo tengo la respuesta, es que yo me las sé todas, es que yo soy, sí, y pongan atención. Entonces la gente en aras de buscar, repito, en todo ese mare magnum de caos, en diversas presentaciones que hoy en día tiene el mundo, alguien, ¿verdad? O la gente, perdón, ponga su mirada en ese alguien que está ofreciendo, ¿sí?, las soluciones y las respuestas y cómo vamos a salir adelante. Hay películas de las cuales hemos visto futuristas que tienen su propia versión de cómo sería. Y para muchos sería un gran líder mundial del país que venga, con una orientación muy humanista, con un revestimiento de, ¿cómo se le llama eso? Muy bueno, exactamente, como buena gente, a todo el mundo le cae bien, ¿sí? Una persona que va a tener carisma, es correcto, y ante todo este tipo de situaciones la gente va a decir, no, sí, definitivamente, tenemos que seguir a este señor, y este se la sabe toda, y la propuesta que él tiene es viable, ¿sí? ¿Y qué dice la Escritura? Y Jesús mismo lo está diciendo, tengan cuidado que nadie los engañe. Tengan mucho cuidado. Y al final, inclusive está diciendo, pero ustedes no lo sigan. Es muy semejante a situaciones que vivimos en diversos momentos en los cuales está hablando a una oreja que está hablando un diablito, ¿verdad?
y no nos dimos cuenta. Y escuchamos al diablito y le seguimos la corriente al diablito, ¿sí? A lo que no venía de Dios. Y que se viste muy bonito, ¿sí? Ningún diablito se viste feo. Eso, Gloria, no tiene cachos. Si tuviera cachos la gente salía corriendo enseguida. ¿No? Ni tiene cachos, ni trinches, ni cosas feas. Ok, punto 4, por favor, Mari. No se asusten. Esto es un asunto que nos toca prácticamente a todos independientemente de la situación. Lo primero que asalta al corazón del hombre en todas estas situaciones es temor. ¿Sí? Es temor, porque realmente todo nuestro panorama bonito, regular, pero llevadero que tenemos en la cotidianidad, de repente esto, uy, de veras que esto está difícil. ¿Qué es lo que le pasa a una persona cuando está con temor? Se paraliza, ¿verdad? Así como que, congelado. Inclusive se le olvida quién es, se le olvida para dónde va, se le olvida qué tiene que hacer. Es casi como si estuviera echando todo al traste, porque es que ese temor, ¿sí? Y el temor dice la Escritura que en realidad es contrario a Dios. Correcto. ¿Qué dice 1 Juan 4:18? El perfecto amor echa fuera el temor. No estamos negando el panorama que está alrededor. Ahí está. ¿Sí? Por supuesto que es difícil, es un panorama que no quisiéramos vivir, es un panorama que llena de temor a la gente. ¿Sí? Por supuesto que sí. Pero dice ahí en el versículo 9, ¿verdad? Y cuando tengan noticias de guerras y revoluciones, no se asusten. Pues esto tiene que ocurrir primero. Es un hecho que tiene que ocurrir y es un hecho que está empezando a ocurrir. Sin embargo, aún no habrá llegado el fin. Porque en medio de todo ese temor, en medio de toda esa circunstancia, repito, que nos paraliza y que se nos olvida qué debemos hacer o cómo debemos hacerlo, ¿verdad? Aún así no ha llegado el fin. Así de definitivo. No temas porque Dios está contigo, no temas porque Dios está en control, ¿sí? No temas porque el Dios que está en ti, siendo tú templo del Espíritu Santo, teniendo a Jesús en tu corazón, va a expulsar ese temor. Es el perfecto amor expulsando el temor de tu vida. Siguiente, por favor. Punto 5. Saber que el reino de Dios se acerca. Ahora, eso pasó inclusive desde antes de Cristo con Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Cuál era la famosa frase de Juan el Bautista? ¿Sí? Arrepiéntanse porque ¿qué? En ese momento él decía el reino de los cielos está cerca. ¿Sí? Ya estaba a unos pocos días de que Jesús empezara su ministerio. Ya había nacido, ya estaba adulto, ya estaba funcionando por ahí, todavía no lo había bautizado en el Jordán, pero Juan el Bautista sabía que ya ese reino de los cielos, ¿verdad?, estaba ahí a la vuelta de la esquina. Venía. Ahora, él llegó de esa manera en carne y hueso porque era necesario que la humanidad lo viera y tuviera una evidencia histórica de que él estuviera mostrándose ante nosotros, repito, en esa humanidad imperfecta nuestra, pero perfecta de él, viviendo lo que nosotros vivimos, ¿sí? Durmiendo, comiendo, trabajando, con pereza, con frío, con calor, ¿sí? Así vino, para hacerse como nosotros, identificándose con el pecado sin ser pecador, ¿sí? Identificándose porque fue precisamente quien lo llevó a la cruz, a clavarlo y a dejarlo ahí. Pero en este tiempo estamos hablando de esa segunda venida, correcto, porque es que la segunda venida va a venir precedida de hechos como los que estamos viviendo. Está claro. Y repito nuevamente, no sabemos si un día, no sabemos si un año, no sabemos si tal vez más. En el punto número 1, simplemente nos está recordando que debemos estar como firmes. Amén. Si estamos firmes, el tiempo es lo de menos. El tiempo es lo de menos. Si es 2017, si es 2020, si es 2025, quién sabe. Estar firmes.
Pero saber que se acerca es algo que por supuesto nos llena de esperanza, nos anima, es algo que realmente nos reconforta. Porque es que si la Escritura nos está diciendo, mire, es que antes del fin van a pasar todas estas cosas, guerras y terremotos y tragedias, y que se levantará nación contra nación. Ya no lo está advirtiendo. Se acerca el fin. Correcto, se acerca el fin. Pero sabemos que en ese fin material terrenal del mundo, ¿verdad? Se está anunciando que es el preámbulo para que la segunda venida del Señor sea un hecho. Todo ojo le verá. Ahí en, amén, Lucas 21:31, de la misma manera, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios ya está cerca. Ya está cerca. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestro llamado como iglesia? ¿Cuál es nuestro llamado como hijos de Dios en este tiempo en el cual nosotros como protagonistas o partícipes del reino de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Tenemos una responsabilidad? Mostrarlo, ¿verdad? La gran comisión, mostrar ese reino de Dios, porque hay muchos que deambulan, aún personas religiosas, independientemente de su religión, que creen estar firmes en su religión, pero que finalmente no tienen una vivencia de Dios, no tienen realmente un contacto directo con Dios. Entonces es poder mostrarles a través de la gran comisión, a través de el ejemplo que podamos mostrar, porque ese realmente impacta a la gente, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo que podemos mostrar? A través de las necesidades por cubrir. ¿Qué hace nuestra Fundación de Jesús? Está llevando no solo educación, no solo alimento, ¿verdad? Está llevando el mensaje de una bendición integral. ¿Cierto, Mabel? Es una obra digna de este tiempo. ¿Sí? ¿Qué está haciendo, en fin, todos y cada uno de nosotros en el entorno en que nos movemos? El Ministerio de Misericordia, con Alex y Marlene ahí a la cabeza, ¿sí? Buscando a ver cómo se ayuda al necesitado, cómo se ayuda al que le hace falta algo, cómo llegamos allá, a siquiera, ¿verdad? Sabemos que no se va a resolver el problema al 100%, pero es que en ese darle, ¿verdad?, algo de lo que les hace falta, ¿sí?, también va ese mensaje esperanzador, ¿sí? Va esa luz como que, uy, alguien se acordó de mí, no me conocían ni sabían quién soy, pero finalmente, sí, me llegó a mí una bendición integral. Avanzamos, Mari. No preparar defensa. ¿Cuántos han vivido una situación en la cual, en un problema en particular y que realmente no han tenido cómo encontrar la solución, están maquinando, ¿verdad? Y ahora que me lo encuentre le voy a decir y es que le voy a responder no sé, y es que ya me va a oír, ¿Se parece a esa escritura? ¿Se parece? ¿Y cuántas veces lo hemos hecho? ¿Verdad? Ya verás, es que le voy a decir esto y le voy a sacar en cara tal cosa y le voy a mostrar tal y tal cosa que es que ni siquiera se ha dado cuenta, es tan bruto que ni siquiera se lo... Oiga, háganse el propósito de no preparar de antemano su defensa. Lucas 21:14. ¿Por qué no preparar defensa nosotros? El Señor lo está diciendo, ¿verdad? Pero ¿cuál es el sentido de que nosotros no preparemos defensa? Porque es que casi siempre esa defensa que nosotros vamos a hacer es vengativa. ¿Por qué? Porque nos dolió, nos hirió, nos afectó, ¿sí? Y viene la reacción vengativa. ¿Y cuántas veces una reacción vengativa resolvió el problema? Lo empeoró, ¿cierto? Porque si es que hacemos así y cuando llegamos allá y le decimos si el problema tenía una dimensión de 5 puntos, ahora quedó de 10 puntos, 20, lo que sea. Ahora, eso es un llamado precisamente a que nosotros caminemos en fe, ¿sí? Porque es que no soy yo. Porque es que si yo voy ante la situación, Señor, tú harás, Señor, yo estoy en tus manos, Señor, realmente tú tienes el control, ¿sí? Guíame, pon palabras en mi boca, dice la Escritura, ¿verdad?
pon palabras en mi boca, correcto, dame sabiduría para que realmente yo logre llegar al meollo del asunto y no tanto para decir que yo tengo la razón, sino para qué, para resolver, ¿sí? Que la situación que haya sido realmente se hizo, ¿verdad?, de acuerdo a lo que Dios tenía. Porque en los problemas Dios tiene propósitos. Porque en las circunstancias difíciles, ¿verdad?, el Señor nos está haciendo un taller para moldearnos, para madurar, para lo que Él está esperando de nosotros. Les voy a poner este ejemplo bien interesante que a mí como médico me asalta muchas veces en otras situaciones. Veamos el escenario en el cual un médico cirujano está en la urgencia de un hospital y está de turno y está a la expectativa. ¿Sí? Pueden llegar varias cosas, puede que no llegue nada, eso siempre es incierto. ¿Sí? Nunca nadie sabe. Pero ahí está ese cirujano de turno. Miren, le puede llegar un accidente vehicular con una persona destrozada, le puede llegar una apendicitis aguda que no va a esperar, tiene que operarlo, le puede llegar algún deportista fracturado que estaba por allá en el campito del Socorro y le llegó fracturado, tiene que operarlo. Le puede llegar lo que ustedes quieran, una gastritis sangrante, corran con él para cirugía, a resolver ese asunto, ¿ya? Entonces imagínense ustedes a ese cirujano en la salita de preparación de cirugía con toda una serie de cosas. Bueno, si me llega la apendicitis, aquí tengo esto, ta, 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 ta. Si me llega el fracturado, ta, 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 ta. Si me llega el de la gastritis y así una cantidad de cosas. Miren, se volvería loco. Porque es que las posibilidades son tan impresionantes, ¿sí? Hay cosas que le llegan a un médico de repente en un turno y dice, oye, hace años que yo no veía este problema, esta patología, esto, lo que haya sido. Tremendo, ¿ya? Pero ¿qué se demanda de esa persona, médico, cirujano, en ese momento, en ese turno? ¿Y qué espera la gente de él? Que haya sido un tipo muy bien preparado, ¿sí? Hizo su estudio, hizo su especialidad, ¿verdad? Un tipo hábil, inteligente, sabio, en fin, que con esa pericia médica primero logra el diagnóstico y luego el tratamiento acertado. Eso es lo que se espera, ¿sí? Entonces, de cierta manera, un personaje de estos en la urgencia de un hospital, a la expectativa de que alguien llegue, ¿verdad?, tiene fe en lo que él estudió, en lo que él se preparó como especialista, en lo que él ha desarrollado a través de los años en su experiencia, ¿sí? Y simplemente no está a la defensiva, ¿sí? Porque yo me acuerdo cuando nosotros hacíamos internado, por ejemplo, mi esposa y yo, y después inclusive en la residencia, bueno, mi residencia no fue de asuntos hospitalarios, pero se maneja mucho en el argot hospitalario que hay gente culebrera. No sé si algunos han oído eso. Porque cuando ustedes veían el turno del médico A, ahí llegaba de todo. Todos los enfermos, todos los accidentados, todos los, mejor dicho, y se le llenaba el turno que eso era de 7 de la noche a 7 de la mañana, un camello impresionante. Y de pronto lo entregaba a las 7 de la mañana al otro que le tocaba sin resolver alguno porque es que no le dio ni tiempo, ¿verdad? Eso lo llamábamos culebrero porque le llegaban todas las culebras. En cambio habían otros que en ese mismo argot médico le decían tiene buena espalda, ¿sí? No le llegaba sino una fiebre por gripa, le llegaba un dolor de cabeza porque medio se le subió la presión, ¿sí? Y se hacen comentarios entre los colegas de ese estilo. Uy, tú sí eres de buena, ¿eh? Mira que tú hasta dormiste, qué chévere. En cambio, el último turno mío, ya esto, culebrero, ¿verdad? Solían decir. De todas maneras, sea de una condición o de otra, nosotros realmente necesitamos tener, ¿verdad?, esa preparación muy general, porque tú no sabes qué es lo que se te va a presentar, tú no sabes qué viene en cada día, tú no sabes qué realmente es lo que vas a enfrentar, inclusive cosas buenas, y cuál va a ser reacción. Y eso se llama fe. Fe en el Señor, en que Él hará todo lo que venga delante de ti, ¿verdad? Si sus misericordias son nuevas cada mañana, amén, ¿sí? ¿Qué mejor que eso? Correcto.
Y si pedirle, Señor, permíteme que yo camine en este camino estrecho todos los días, ¿verdad? Que conduce a la salvación y la vida eterna, ¿ya? Y guárdame esa puerta amplia, grandototota. Yo creo que Carlitos predicaba alguna ocasión de eso, ¿verdad? Esa puerta grandototota, ancha, ¿verdad? Sirve para, da para todo el mundo, ¿verdad? Pero esa es la de nosotros, ¿verdad? La de nosotros es ¿cuál? Esa estrecha, ¿sí? Entonces, bueno, la oración de la mañana yo pienso que es de las cositas que no debe faltar, ¿sí? Yo me acojo y recibo tus misericordias y permíteme ahí en ese caminito y con puerta estrecha, yo estar ahí, que ahí estoy preparado, ahí estoy firme. Y lo que venga en mi trabajo, yo estoy hablando de algo muy de hospitales y algo médico, pero todos y cada uno de nosotros tenemos lo nuestro, cada uno tiene lo suyo, ¿sí? Bueno, siguiente punto, Mari, por favor. Oportunidad para dar testimonio. Lucas 21:13, en esa versión Dios habla hoy que hemos estado comentando, así tendrán oportunidad de dar testimonio de mí. ¿Sí? Oportunidad para darle gloria a Dios. Oportunidad para que realmente otros sepan que Dios sí actúa y hizo cosas tangibles. Porque es que en medio de todo ese escenario que estamos viviendo, correcto, ¿por qué no traer en esa voz de esperanza y en ese tal vez consuelo? Oye, es que Dios tiene realmente, aunque el problema sea difícil, aunque de pronto no lo vayas a resolver, no es lo mismo estar con Dios que sin Dios en esa situación. Así de sencillo, ¿sí? Así de sencillo. ¿Cuántas veces hemos orado inclusive por personas en una enfermedad terminal con fe,